Master, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, querido amigo? Ya listos para el ratito. Hola, muy buenas noches. Les saludamos con mucho gusto en este conversatorio de la reforma judicial, una sesión de los 200 Libres y el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios. Sean ustedes bienvenidos. Nos acompañarán los abogados Atilio Alberto Peralta, Guillermo Macías Díaz Infante, Francisco Villalón Esquerro y el doctor Luis Gonzaga Benavides. Bienvenidos a todos y comenzamos. Muy buenas noches. Hace unos meses, a principios del año, el presidente de la República envió una iniciativa de ley al Congreso sobre una reforma al Poder Judicial de la Federación, basada sobre todo en la elección de jueces, magistrados y ministros, y una división de los órganos administrativos y de gobierno de este Poder Judicial. Para ello vamos a comenzar con el licenciado Atilio Alberto Peralta Merino. Sea bienvenido, maestro Peralta, por favor, adelante. Muy buenas tardes, si me veo, no me veo. Buenas tardes, noches ya, bueno, empiezan a ser noches. Independientemente de lo que sea el análisis de la iniciativa, que creo que eso lo va a abordar con mayor profundidad que Guillermo Macías, me gustaría más bien ubicar el contexto del debate que estamos viviendo, al menos desde mi muy particular perspectiva. Con la Revolución Liberal, por lo tanto, a partir de que en 1743 se publicó el libro de Montesquieu, El espíritu de las leyes, se tuvieron determinadas preponderancias en la división de poderes. Durante todo el siglo XIX se consideró que el poder legislativo era el pueblo mismo, una visión sumamente romántica, derivada del contrato social de Juan Jacobo Rousseau, en donde a su vez idealizaban las asambleas por curias y por centurias de Roma. Las asambleas en Roma no tenían el carácter de participación popular tan amplia que quiso ver en ellas Rousseau. Y bueno, esa es la visión que se tenía de que ese poder legislativo era el pueblo mismo, lo cual, por supuesto, no fue verdad. Era una idea sumamente. Pero además vino a choque, hizo crisis con la crisis bursátil de Viena de 1907, el crack bursátil de Viena de 1907 que derivó en la Primera Guerra Mundial, y luego el del jueves 25 de octubre de 1929 en Nueva York, que derivó en la Segunda Guerra Mundial. A partir de eso surgieron pues, los estados administrativos, autoritarios, le llama Piero Calamandrei, un gran teórico político, bueno, tratadista social, pero yo no lo leo así, o no es lo que más me interesa de él, por lo menos. Así lo dice también Marius Duverger. Y bueno, no solo se caracteriza por Lenin o por las administraciones de Mussolini, pues también en los estados democráticos y no solo de los países emergentes o llamados emergentes, no solo es aplicable a Juan Domingo Perón o a Lázaro Cárdenas, sino al mismo Franklin Delano Roosevelt. Cuando en los años 80 no fracasó nada más que lo que dijo la propaganda que había fracasado, hay ideas sumamente antiguas, esas sí antiguas, anquilosadas y obsoletas, que son las del capitalismo manchesteriano, que esas sí, por supuesto, fracasaron de inmediato. Y ante el fracaso de ese desmantelamiento de los estados administrativos, las crisis empezaron a canalizarse por vía del poder judicial o de los poderes judiciales. Surgió en España la actuación de Garzón, que al paso del tiempo creo que es muy poco seria, la verdad sea dicha. En Italia surgió la operación Manos Limpias. Empezaron a hacer movimientos que en torno a la actividad judicial parecían perfilar una nueva composición del tejido social que se avecinaba o que parecía avisorarse en el firmamento. Pero bueno, el 11 de septiembre de 2001, pues volaron en mil pedazos las Torres Gemelas
el señor Bush Jr. le encargó a un latino, a un cubano americano, una legislación patriótica. Y a partir de ese momento empezó a revertirse eso que podíamos denominar como una revolución judicial. Y como pasa en toda revolución, cuando se detiene, se convierte en todo lo contrario. Y empezaron a surgir los golpes de Estado judiciales, lawfare le llaman ahora. Se dice que el primero habría sido contra el presidente Zelaya en Honduras. Yo creo que no, yo creo que en realidad el primero fue contra Nixon en el 72, con el caso Watergate, en donde la prensa y el Poder Judicial pues orquestaron políticas de golpe de Estado, pues, para decirlo, para no andar buscando eufemismos. Creo que en este contexto es en donde se ubica el proyecto de reforma que estamos viendo en México, este debate que hoy estamos viendo. Piero Calamandrei hace un estudio muy interesante en su teoría general del proceso, no se llama así, se llama Principios de Derecho Procesal, se llama. Piero Calamandrei dice que como el proceso judicial liberal, dispositivo, instancia de parte, con mediación judicial, y no mediación, sino intermediación judicial, hace la distinción. Es propio de la sociedad liberal decimonónica, como en el Código de Sardes de 1940, o sea, con Mussolini, con las administraciones autoritarias, así les dice Maurice Duverger, al margen de lo ideológico, ya vimos que es aplicable a todo lo que surgió tras el crack de 29 y la Segunda Guerra Mundial. Se modificó este proceso, empezó a ser más oral que escrito. Hubo una actuación activa del Poder Judicial inquisitivo, y no solo dispositiva, y tuvo una iniciativa judicial al margen de la que tuvieran las partes litigiosas. Y ese es el procedimiento que, según Calamandrei, iba acorde a esta nueva esquema social. Curiosamente, en nuestro país, en México, donde el poder administrativo llegó a ser tan desbordante, conservamos el modelo procesal liberal. Hubo un desfase. ¿Por qué? Pues porque lo que hacían los jueces a nadie le importaba. Digo, para decirlo sin falsos idealizaciones. Y no importaban en términos políticos, le importaba a uno que otro comerciante, a uno que otro que tuviera problemas familiares y a los intermediarios de esto que eran los grandes poderes jurídicos, los grandes poderes de despachos jurídicos. Por lo tanto, adaptarnos, pues nos adaptamos, yo creo que fuera de tiempo y según yo muy mal con la reforma de 2008. Esa reforma además entronizó de manera abrupta el sistema actualmente en vigor. Yo creo que ya colapsó, no creo, ya colapsó. Implementado por primera vez en los acuerdos de paz de Guatemala en 1996 entre la guerrilla y el gobierno. Tuvo la promoción de un señor que es muy gentil, por cierto, el ex canciller argentino Rafael Bielsa, nieto del abogado constitucionalista del mismo nombre, y se convirtió en un programa que venía en las cartas de intención del Fondo Monetario Internacional, no sé a los círculos financieros qué les importa lo que tiene que ver con la administración de justicia, no es parte de la organización constitutiva del Fondo Monetario Internacional para nada. Curiosamente no acababa de implementarse esta reforma de 2008, cuando es más, no se había empezado a aplicar cuando se reformó, que fue para federalizar el proceso penal. Hoy está en boga un nuevo código que federaliza el procedimiento civil, que se instaurará, perdón, de manera por etapas en los diversos estados del país. En fin, todavía no se aplicaba, no se veía la validez de este procedimiento nuevo cuando ya se había reformado. En Roma nunca hubieran hecho eso, aquí está Paco Villalón, no me dejará mentir. En Roma nunca se mataba una institución vieja, jamás. Jamás se decía que se pongan las pilas, ¿no? Esa expresión no se usaba en Roma. En Boston no sé yo cómo hablo, pero en Roma no se usaba. Llegamos entonces a un procedimiento en donde se enquistó el aparato de administración de justicia. Perdón, pero volviendo a Montesquieu, pues esa idea estaba muy bien en 1743, pero no solo Hitler tomó el poder judicial en sus manos después de que fallaron a favor de Jorge Dimitrov en los tribunales alemanes. Ciertamente eso lo vio Hitler por primera vez. Jorge Dimitrov le gustaba mucho citarlo al
historiador norteamericano, Finn, mucho citarlo a Vicente Lombardo Toledano, va a ponerse de nuevo próximamente de moda porque pues era búlgaro, ya saben ustedes por qué se va a poner de moda, citarlo en nuestro país. No solo es el caso de Jorge Dimitrov, no sé cómo se pronuncia, me corregirá don Luis, supongo que la pronunciación eslava debe ser Dimitrov, ¿no? También lo hizo Roosevelt. Roosevelt habló de los nueve ancianos de Washington. Quiere decir que pues eso de dejar el Poder Judicial suelto y que no nos importa, pues no sé quién lo habrá dicho. Montesquieu, ¿no? Pero yo creo que eso no sé. Lo cual no quiere decir que yo sea absoluto partidario de la reforma tal como está, puede tener miles de defectos, pero no veo lo grave en que se vote. Quizás la circunscribiría yo la votación al corte nada más. Porque además, cuando la primera vez que se planteó la votación, yo dije eso es aberrante porque me imaginé a los candidatos a cualquier puesto judicial, en este caso a la Corte, repartiendo despensas, como se hace. También hay que reformar, también hay que eliminar los cotos de cooptación de clientela por distritos. Es indispensable hacerlo. Pero bueno, porque cuando se estableció la votación, porque no es viejo en nuestro sistema y en nuestra historia, la Constitución de 1857 lo preveía, pero lo preveía no en votación directa, sino como todas las votaciones del sistema de la Constitución de 1857, en elección indirecta. El dictamen, o por lo menos el proyecto de reforma al dictamen, que a la mera hora no se aprobó en sus términos, se modificó a su vez, señala en este caso, en este antecedente, que eran las legislaturas de los estados las que realmente tenían el control en la designación. No sé de dónde hayan sacado este dato en la comisión dictaminadora, porque lo que se aplicaba era la ley electoral del 12 de febrero de 1857, en la cual da pleno testimonio José María Castillo Velasco en su apuntamiento de Derecho Constitucional, considerada la primera obra de nuestra literatura constitucional, la obra decana de nuestra literatura constitucional. Y según los estudiosos, pues con este esquema era más bien la autoridad ministerial, la legislatura del Estado, la que se erigía en el colegio electoral para designar a toda autoridad electa. Toda autoridad electa era por segunda, por elección indirecta, a través de la elección de un colegio electoral. Curiosamente, a pesar de las apariencias en contra, tampoco es elección directa del todo. También hay una especie de segunda instancia en el proyecto que se propone, porque los nominados tienen que pasar por un filtro. Una de las obras clásicas de la literatura constitucional del siglo XX es la obra de Lowenstein. Lowenstein señala que hay tres métodos jueces, para designar jueces. Una es el de designación, que es el que se aplicó en México desde 1928. Hay que recordar que en la Constitución de 17 no eran a designación del presidente y aprobación del Senado. Los aprobaba el Senado a designación ahí sí, de las legislaturas de los estados. Yo creo que eso fue lo que operó o propició esta, yo creo que confusión del dictamen. Y es Obregón el que cambia el estilo para hacer el esquema de la Constitución Federal de los Estados Unidos de Norteamérica, que fuera el presidente con aprobación del Senado. La reforma del 94, que efectivamente fue un verdadero golpe de Estado al Poder Judicial en el 94, nadie lo recuerda, no sé por qué. Se cambió el esquema para que fuera a propuesta de terna por mayoría calificada, que es el esquema que hoy por hoy pues, está vigente en el texto de la Constitución. Bueno, no era una elección directa, era una elección. El actual no es una elección del todo directa, puesto que debe calificarse la competencia idónea del aspirante. O sea, eso de que cualquiera puede llegar a juez, pues no, ¿eh? Para ser nominado previamente hay que cubrir esa cuenta. Estaba mencionando una que Lowenstein, que una es la designación, operación de sistemas, otra es la elección, y otra es lo que él llama el método de cooptación, que es a través de formación escolar, de escuelas preparadas para jueces, que en cierta forma, si se ve bien, es un método mixto el que se está proponiendo en este proyecto de reforma, puesto que la denominada Escuela de Capacitación Judicial pues preparará a los funcionarios de carrera,
Nada impide que de estos funcionarios de carrera sean nominados por los diversos poderes, ya sea el Ejecutivo, ya sean las cámaras o el mismísimo judicial. Lo más probable es que sea así, aunque no sea obligatorio, y sí se requiere un perfil nominado, así que eso de que cualquiera puede llegar, ahí sí, Claudio no tiene idea. Eso de que cualquiera va a hacer, no, no es cierto. En todo caso, tendrá otros defectos muy graves el proyecto de iniciativa, pero no ese. Y de ahí, bueno, sería un proceso de votación. Quizás me parezca excesivo que abarque a toda la rama judicial, la Corte, pero bueno, ese es un criterio meramente personal. No quisiera entrar a detalles específicos del proyecto. Creo que eso Guillermo Macías lo tratará mucho mejor que yo. Nada más si hubo modificaciones en las comisiones que creo que no quedaron finalmente en el dictamen final, que sí me parecieron infames. Eso sí atentaba contra la autonomía judicial y que es el esquema pues, que hemos platicado tan largo y tendido con Luis Benavides, ¿no? Era exactamente el mismo esquema de la carrera magisterial bajo la reforma de 2013, ¿eh? Era los jueces sometidos a exámenes que si no pasaban tendrían que obligarse a cursos adicionales, que finalmente si no pasaban eran destituidos. Pues eso sí afectaba a la autonomía judicial muy gravemente. Muy, muy gravemente, mucho más gravemente que cualquier otra posible presión. El caso sí queda zanjado, en el caso de la iniciativa, puesto que los partidos políticos no podrán participar ni podrá haber financiamiento privado en las campañas. Tendrán que sujetarse al esquema del uso de espacio público radioeléctrico. Bueno, insisto, yo creo que se preveía que como candidato, como requisito de elegibilidad en el proyecto que se modificó, que a la mera hora no quedó en sus términos, no quedó en esos términos, que los aspirantes tuvieran terminado promedio escolar de 8.5 en su carrera. No sé, me gustaría saber ahí, sería interesante ver qué nos dice don Luis al respecto, pero eso sí me parecía que era aberrante. No venía eso en la iniciativa del presidente. Así se modificó el proyecto, que a la mera hora, así se estableció como proyecto de la comisión, que a la mera hora no fue aprobada en tales términos. Insisto, yo quiero que eso, pues, la verdad, le correspondería más a Guillermo Macías. Creo que lo que sí es interesante y como conclusión, por eso empezaba a hablar de cómo evolucionó el peso de los poderes en la vida pública, que esta reforma se da en medio precisamente de aquella revolución judicial que parecía perfilarse en el mundo en los años 90 y cómo se revirtió a partir del 2001 en medio de los llamados golpes de Estado judiciales. Y es en medio de este cambio de civilización. El mismo Biden habló de reformar el Poder Judicial, Netanyahu por enfrentamientos a su Poder Judicial, en estos nuevos paradigmas que nos está ofreciendo un futuro que no conocemos, que es en donde habría que ver el contexto en donde se está debatiendo actualmente pues este proyecto de iniciativa. Ya no les quito más el tiempo porque creo que ya hablé mucho y tampoco se trata de aburrir a nadie. Y creo que ya agoté más o menos lo que yo quería expresar al respecto. Muchísimas gracias. Gracias a usted, licenciado Atilio Alberto Peralta Merino. Quiero dejarle en el uso de la palabra al licenciado Guillermo Macías Díaz Infante, de Aguascalientes. Bienvenido, don Guillermo. Adelante, por favor, prenda su micrófono. A ver, allí. Adelante, le escuchamos bien y le vemos bien. Bienvenido. Muchas gracias. Pues un gusto estar aquí en estos conversatorios tan interesantes con gente tan docta como mis queridos Atilio Peralta y Paco Villalón, quienes conozco desde las épocas de las aulas. Bueno, entrando en materia, quiero comentarles que iba yo el año pasado, hace casi un año, camine en el camino de Santiago, allá en España. Iba yo recorriendo el camino, que fue un reto físico y desde luego que dediqué todas las muchas horas que diario, durante muchísimos días, a la reflexión jurídica. Iba yo metido en mis
pensamientos cuando se me emparejó un español. Y me sacó plática y todo, y ya que yo era de México, etcétera. Y él iba con un paso mucho más rápido que el mío. Me dice, bueno, pues ya me voy. Y felicidades por el presidente que tienen, porque se ha atrevido a lo que nadie se había atrevido en México. Yo me quedé pensando en eso. Y ahora veo con esta iniciativa de reforma judicial que efectivamente el presidente López Obrador se ha atrevido a lo que nadie se había atrevido y ya producido una verdadera revolución en muchos aspectos de la vida pública, en la vida nacional, al grado de ir despertando de la modorra en la que normalmente se hunde o se deja hundir el pueblo mexicano. Y en este profundo atrevimiento, que no fue ningún engaño, porque él desde la campaña anticipó todo lo que iba a hacer, pero nadie le creyó. En este atrevimiento, el presidente da un manotazo. Mi gran maestro, Elisur Arteaga, gran constitucionalista, llamaba, creo que siguiendo a algunos de los pensadores antiguos, referíanse al Poder Judicial como el departamento judicial, que era un departamento del Poder Ejecutivo. Y él también solía llamarle a la Corte como refiriéndose de salud de los ministros como una corte sana. Eso era la corte. Y efectivamente, así era, y en mucho siguió durante los últimos años siendo el Poder Judicial de la Federación. Un departamento judicial al servicio del Ejecutivo, rindiéndole pleitesía al titular de la presidencia de la República. Esto aconteció durante los años duros del priismo y luego en los 12 años que gobernó el PAN, ya con ciertos matices, pero en general ese es el pasado del Poder Judicial de la Federación o del órgano supremo del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia. Y hoy, paradójicamente, ante este proyecto revolucionario de reforma judicial, se quejan los que pecaban de cortesanos, se quejan hoy de los pecados que antes, o de que les van a quitar la posibilidad de pecar como antes pecaban. Efectivamente, la reforma judicial es un proyecto que ataca a profundidad, de manera muy radical, la materia orgánica para la impartición de justicia. Debo confesar que al principio tuve yo mis reticencias o mis dudas sobre la bondad del sistema de elección de los juzgadores. De la iniciativa, el primer dictamen, el otro dictamen, etcétera. He llegado a la conclusión de que es una reforma buena. Y no solo buena, sino necesaria e indispensable, que creo que vendrá tal vez poco a poco a transformar una de las partes importantes de la vida institucional del país, como lo es la impartición de justicia. En esencia, la reforma, la columna vertebral de la reforma, es la sustitución
los integrantes del Poder Judicial actual, Poder Judicial de la Federación, la sustitución integral, a reserva de que magistrados y jueces puedan volver a concursar, la sustitución integral y la elección de los juzgadores dentro de los cargos de ministros, magistrados dentro de los diversos niveles de circuito, del tribunal electoral, etcétera, y de los jueces de distrito. Yo creo que esta reforma no constituye ni siquiera ataque a la independencia judicial ni a la división de poderes. Yo creo que está muy bien cuidada la posibilidad de que lleguen a los cargos gentes con verdadera capacidad para la impartición de justicia. Y sobre todo, lo más importante es que le van a deber el cargo a la elección popular. Llegarán sin compromisos de partidos, porque creo yo que las elecciones van a ser muy interesantes. Se van a pasar filtros, va a haber según los diversos cargos, las posibilidades de que cualquier persona que cumpla los requisitos se inscriba para participar y en un momento dado puede ser considerado entre las propuestas que le corresponden por su parte al presidente de la República, a las cámaras del Congreso y al Pleno de la Suprema Corte. No va a llegar a impartir justicia el tuercas ni el chanfles. No se trata de que Juan de las Pitas, porque quiere ser juez, llegue a un proceso de elección y resulte electo juez porque todas las comadres vendedoras del mercado tal, acarreadas por tal partido, lo llevaron y lo apoyaron y se le eligió. No. La ley, el proyecto de constitucional establece requisitos serios que serán valorados por quienes propongan a los candidatos y en última instancia serán valorados en campañas muy distintas a las que estamos acostumbrados. Creo que serán campañas muy interesantes, valorados a final de cuentas por la decisión popular. En ese sentido, yo considero que la reforma ataca de raíz un problema del Poder Judicial, como lo es la posibilidad de acceder a los cargos de impartición de justicia. En la actualidad tenemos muchísimos servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que no pueden pasar de donde están porque no tienen padrinos de tal o cual coto dentro del Poder Judicial para impulsarlos más arriba. Son muchísimas gentes las que están en esa situación y ellos podrán ahora en este proceso. ¿Quiénes se quejan de este proyecto de reforma constitucional? Bueno, los primeros son algunos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, quienes verán afectado definitivamente su interés personal, su cargo y su glanita. Ellos son los promotores de todo el desorden que han provocado el desorden informativo que se ha provocado en las manifestaciones relativas a este problema. Además, los magistrados y los jueces de distrito, todos van a poder concursar para ser elegidos al cargo que ellos quieran, incluyendo de ministros de la Corte. Todos podrán concursar. A lo mejor muchos de ellos muy capaces nunca tendrían la posibilidad de llegar a ser candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora lo podrán hacer. Los secretarios de estudio y cuenta, los entes pensantes de los órganos jurisdiccionales podrán concursar, a ellos no les afecta la reforma, ellos conservan su empleo y todo el personal de base, todo el personal operativo, administrativo, la reforma no le afecta. Es decir, el Poder Judicial seguirá existiendo y desde mi punto de vista con un carácter
fortalecido en cuanto a la cuestión orgánica, funcional y las posibilidades de impartición de justicia. Y que para mí no hay ningún ataque a la división de poderes, no hay ningún resquicio de que se afecte la independencia judicial. Hoy veía yo una manifestación aquí en Aguascalientes del Poder Judicial de la Federación de empleados y hasta magistrados que iban coreando un eslogan que les hacía repetir la lideresa del coro, daba las consignas, les hacía decir, sin poder judicial no hay independencia, sin poder judicial no hay justicia. Y no es cierto, no es cierto. No se va a acabar el poder judicial. El poder judicial seguirá subsistiendo y creo yo fortalecido. También en otra de las manifestaciones que creo que se hicieron ayer había un sonsonete, un corito que decían, yo sí trabajo mañaneras. Sobre esto creo que los señores no tienen cara de hablar, porque a las 9:30 de la mañana apenas están llegando a sus lugares de trabajo. No puede uno entrar a los edificios del Poder Judicial de la Federación antes de las 9:30 de la mañana. No pasa uno los filtros. Bueno, las mañaneras son de 7 a 10. Entonces el señor presidente empieza a trabajar antes de lo que ellos dicen. Y bueno, creo yo que la reforma será muy sana. Hay que pasar los requisitos. Hay que pasar la serie de requisitos, la valoración que harán los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el propio judicial de los candidatos, y en última instancia el pueblo será quien valore las características o la calidad como posible impartidor de justicia de quienes se sometan a la decisión popular. Por el momento creo que ya hablé demasiado. Licenciado Macías Díaz Infante, muchísimas gracias por su intervención. Quiero en este momento darle la bienvenida a don Francisco Javier Villalón Esquerro. Por favor, licenciado Francisco, adelante. No se te escucha, Francisco. ¿Puedes prender tu micrófono, por favor? Un saludo para el auditorio, un saludo a don Luis Benavides, a ti, Manuel, que coordinas esta reunión, a mis queridos compañeros de la Libre, excelentes abogados, Alberto Peralta Merino, Guillermo Macías Díaz Infante, que fue compañero de mi generación. Estimo mucho sus opiniones, diversidad de opiniones aquí. Vamos a centrarnos que hay, en primer lugar, varios aspectos que quiero tratar. No existe una, sino varias reformas judiciales que hay que separar, porque si no nos podemos confundir. Número 1. 2. Existen aspectos de supremacía constitucional y de defensa constitucional de cuestiones técnicas que creo sí son preocupantes. Hay que separarlas de la cuestión orgánica de estas reformas. 3. Parece que los tiempos de deliberación del Congreso no importan. Esto me recuerda aquella reforma constitucional del artículo 27 de 1934, que dice el diario de debates que no se discutió por haberse discutido suficientemente en el plan sexenal del Partido de la Nacional Revolucionaria. Es decir, porque se discutió en el partido, ya no hay debates. Se suprimen todos los trámites para hacer los dictámenes, Congreso, una legislatura del Congreso, pasa a otro el dictamen, se piensa aprobar en 1 a 3 días. Yo creo que tuvieron tiempo
de que se dictara esta reforma por mayoría calificada de 2018 a 2021, y pienso que posiblemente por falta de preparación jurídica no se hizo. Saldívar dijo necesaria, entonces ahora resulta que sí es necesario. Entonces, lo que punto 4 paso es: debemos entrar a un periodo de discernimiento y de liberación social. Si no lo tiene el Congreso, de liberación social como sociabilidad y como juristas. Estos procesos son largos y las reformas también en su instrumentación son largas, a pesar de que se trate de meter ya rápidamente la. Quinto, existe en realidad una nueva constitucionalidad ya de hecho, una constitución fáctica. Es decir, esto lo explicaré más adelante, pero la decisión del INE que sucedió el mismo día que cayó la Ciudad de México en 1521, un 23 de agosto de 1521, actualizada a la fecha actual, ese 13 de agosto, precisamente termina las cívicas. ¿Por qué? Porque en realidad existe una guerra jurídica en que de una serie de maniobras se está concentrando el poder y acotando a la sucesión. Estamos entrando del Principado, que era una restauración de la República, así fue en Roma, a una acumulación de poderes en alguien que no tiene poder, pero que es el primer ciudadano retirado. Lo que no logró Calles es instaurar una constitucionalidad exenta para él con un privilegio de caudillo, ahora se logra. El referéndum de precisamente la revocación de mandato no la hizo para él, sino para la sucesora, que no es presidenta, sino gerenta. En 2 años se le puede destituir si no se acomoda a este régimen, a esta nueva constitucionalidad. Es una gerenta presidenta, son gerentes que se podían suprimir los legisladores, ahora no existe ni siquiera minoría, no pueden poner ahora una acción de constitucionalidad, podría no haber senadores o diputados de mayoría, porque podría uno solo votar lo que aparentemente se manda decir como bloque. Entonces, no necesitan hacer eso. La racionalidad de las reformas se progresaría. ¿Por qué no llamar a la conciliación? Y ahora también se pretende descabezar al Poder Judicial y nombrarlo. No es que haya elección popular, eso lo niego. Es una elección simulada popularmente porque el pueblo no va a saber quiénes son los candidatos y sus características de elegibilidad porque no los conoce. Solo se puede votar lo que se conoce. Y si son tantos nombres y tantos cargos, como son 1,600, no se puede votar. Entonces, estamos olvidando, sexto punto, la sabiduría social acumulada. Discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Como se ha decidido de esta manera, puedo decir que ya no estamos en liberal res pública que por otro lado no teníamos. Es decir, no teníamos verdaderamente una república bien asentada en que la acción civil, porque la acción civil sea colaborativa. Tenemos una crisis y un enfrentamiento. Eso es estasis, no es república. La guerra entre ricos y pobres, la guerra entre fifís y no fifís, las descalificaciones a quien meramente opine, diciéndolas como violatorias a la Constitución, como si dijeron que opinar así en el IFE a los consejeros que divergieran
era violatorio de la Constitución. O se ha dicho a los juristas que hemos opinado en distinto. La serenidad civil debe proceder de la sociedad a pesar de que los políticos no la tengan. Entonces, el diálogo, que es la esencia de la filosofía, de la academia, debe hacer una constancia. En este momento no existe academia, no existe universidad, no existe una verdadera ágora ni un verdadero congreso. Sí, las instituciones formales. Démosle vida con serenidad. Del diálogo surja el triálogo y asentemos verdaderamente eso que realmente existe como comunicación real. Cuando no hay comunicación complementaria, sino hay comunicaciones al infinito que no se pueden reestructurar en una comunicación total que diga los pros y los contras, entonces no hay diálogo ni hay comunicación. Eso dice Eric Berne. Y no hemos cumplido la academia, los juristas, los políticos, los comentadores, estas cuestiones. En realidad, hasta la misma asignación de curules se hizo mal, porque si los partidos hacen precisamente cumplir la fracción primera del artículo 54 a través de colisiones, entonces el límite es por coaliciones. Claramente debe de la fracción primera, si se lee primero de recorrido, no debería aumentar del 54% al 73.8% la sobrerepresentación. No debería aumentar porque así se impide la división de poderes, porque así se impide las acciones de inconstitucionalidad, porque así no solamente se hace una minoría menos representada, sino que definitivamente algo inexistente de minoría. No necesita López Obrador sino imponer su racionalidad, porque tiene razón en muchísimas cosas. La corrupción del Poder Judicial era de esperarse que se hiciera. ¿Por qué no se resolvió antes? Por el enfrentamiento de los partidos, por el enfrentamiento de la sociedad. Debemos concientizarnos que esta reforma existe en un estado de crisis constitucional, en un estado de éxtasis de la República. Requerimos una economía de la colaboración, una economía de la gratuidad. En algún momento López Obrador habló de esto, tuvo razón. Requerimos regresar a ese postulado que López Obrador habló en 2012, que de esta economía, de esta república, y la llamó bien república amorosa. Pero igualmente como Calderón desató la guerra hacia él, llamándolo el enemigo de México en una desafortunadísima campaña que le instrumentó Ignacio Solá, el español, López Obrador se dedicó a dividir a la sociedad. Unamos a la sociedad. Discernamos qué propuestas son las correctas. No puede, aquí se está suprimiendo, son varias reformas judiciales. Una reforma judicial se quiere ir contra el artículo primero, que es el principio de favor persona y la preeminencia de los tratados de derechos humanos y la supremacía de la cuestión de convencionalidad y la nulificación de la inconvencionalidad contra los tratados y los derechos humanos. Entonces, eso se ha mencionado ya por diputados de Morena y pueden ir hacia ahí. Eso es mal, está mal. La reforma tiene otro punto mal de técnica que ataca los progresos precisamente de las suspensiones constitucionales en materia de acciones de constitucionalidad y de control y de controversias de constitucionalidad. No se debe ir ahí. Fue antecedida por un atraso tremendo en la defensa de la Constitución al no poderse hacer efectos generales cuando se viola por una ley la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que el legislador ordinario puede hacer lo que quiera y que no puede nulificarse a pesar de que esos efectos sean objeto mismo de
la demanda de amparo ese acto como nulo. Entonces estamos yendo atrás impresionantemente en la técnica. Y aquí nosotros podemos decir que inclusive el mismo concepto de constitución está en crisis por de poderes y porque no hay los instrumentos constitucionales de defensa constitucional, ni electoral, ni de defensa constitucional de esas inconstitucionalidades, vía ciudadano, vía partidos políticos, vía estados o federación. Aquí se impiden estas cosas. Entonces, separemos las distintas reformas constitucionales. El diagnóstico económico, pésimo. Tenemos una diferencia de que solo cubrimos el 20% del promedio de jueces que se necesitan para resolver los asuntos. Aquí 895 asuntos son el promedio de resolución del que tienen los jueces. No pueden ver 3 o 4 asuntos al día. No se pueden resolver de esa manera. Esa es la experiencia internacional. Entonces necesitamos multiplicar por 5 los jueces. En lugar de modificar y poner y descabezar al Poder Judicial, esos recursos se necesitan para precisamente ampliar más jueces. Y entonces sí, que sean por un proceso discernido y bien hecho de elección paulatina y preparada de jueces, porque también debemos abrir a la preparación a aquellos que quieran ser jueces. Y no hay ningún periodo propedéutico. Es decir, precipitación, mal diagnóstico jurídico, mal diagnóstico político, mal momento político y un albazo. Estamos como en 1982, cuando un presidente nacionalizó la banca sin pensar y sin hacer las medidas. Porque si hubiera nacionalizado bien la banca y hubiera sido congruente con esas medidas, México hubiera dado un golpe a las finanzas internacionales y se hubieran abatido los costos de las deudores. Pero no hizo ni una ni otra. Que se hagan las cosas bien. Hay que valorar las cosas objetivamente. Lo que estoy diciendo es, para algunos esto será bueno, para otros será malo. Para los otros que dicen que es malo, otras cosas pueden ser buenas. Estoy describiendo los hechos, lo que los hechos significa esta reforma. Y bueno, hay muchísimas cosas más que podría decir. Esta cuestión, además, terminada, es totalmente gelatinosa porque el dictamen está ahora como tomado para una legislatura anterior. La verdad es el decisionismo de una persona. Ahora tenemos un piso. Lo que no logró constitucionalizar el caudillismo externo, se logró ahora. Creo que la habilidad política ha sido enorme de parte de López Obrador. Pero creo que es inestable este sistema y que tiene una rigidez que en algún momento se va a romper. Va a venir un vaivén. Me parece que el exceso de Salinas provocó el exceso al otro lado de López Obrador. Recordemos con los principios del I Ching, los sabios chinos o de los mesoamericanos, que todo regresa y todo cambia. Seamos equilibrados. El Nahui-Olin, esa consideración completa de la armonía del lenguaje náhuatl, náhuatl es armonía, ojalá nos presida. Y a pesar de que se tomen así las reformas, lleguemos a la conciliación de ser una república dialógica. Restauremos precisamente la república. Para que haya constitución se requiere división de poderes, pero también se requiere acción civil. ¿Qué tiene bueno la reforma? Y las hechos que han pasado, tiene algo muy bueno y excelente. Y qué bueno entonces que se propuso. Es, como decía Guillermo, despertar a la ciudadanía. Esa es la gran conclusión. Despertar a los juristas, despertar a los verdaderos políticos, despertar a los abogados para su preparación. Es decir,
Se está afincando, a pesar de las cosas, una cuestión buena, porque tú no tienes que examinar lo bueno y lo malo, porque toda decisión o todo acto, todo ser tiene lo bueno y de deficiencia, que es lo malo de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Francisco Villalón. Quiero dejarles ahora con nuestro querido doctor Luis Benavides, mi maestro. Bienvenido, doctor Benavides. Tiene usted el uso de la palabra, si puede prender su micrófono. Gracias. Muy buenas tardes. No es mucho lo que yo quiero decir. Uno de los problemas que tenemos en los procesos políticos y educativos es la carencia de modelos creados por nosotros mismos, ciudadanamente, que reflejen el verdadero quehacer político, jurídico de las diversas instancias. No contamos con un perfil de ministro, perfil de desempeño de los ministros de la Suprema Corte. Es verdad que la Constitución señala rasgos, pero no hemos logrado configurar qué es lo que no puede no saber hacer, no saber pensar, no saber decidir un ministro. Y así, en los diversos niveles, carecemos de estos perfiles de desempeño. Entonces, las evaluaciones que se hacen contra criterios personales. No se hacen contra criterios que universalicemos nosotros. Es decir, el perfil de desempeño de un ministro sirve para que los propios ministros se puedan autoevaluar. ¿Qué me falta para llenar esto que se exige de mí? Pero también para la posibilidad de selecciones para poder votar. Acabamos de pasar los Juegos Olímpicos. Y yo no sé cómo hacen, por ejemplo, los jueces de los clavados. Por sentimiento, por que se creen muy sabios, porque todo lo pueden ver en cuestiones de segundos y califican. Y cuando uno pregunta, a ver, pues, ¿en qué le falló? O el propio clavadista dice, ¿qué me falló? ¿Qué me falta? No hay posibilidad de saberlo, porque las determinaciones evaluativas se hacen sin ese modelo, además en instantes. Bueno, algo nos pasa tanto en educación como en otras votaciones. No hemos logrado jurídicamente, ¿verdad?, establecer un perfil de desempeño que manifieste qué es lo que no puede no saber hacer un magistrado, qué es lo que no puede no saber, cómo es que puede aplicar ese saber metodológicamente. Entonces, las evaluaciones que se hacen son, pues, un poco respondiendo a un sentimiento o a una autosuficiencia de quienes juzgan. Y cuando eso lo ponemos ante
ante la votación popular, pues no sabemos ni qué exigirle, porque carecemos de esos perfiles. Yo creo que esto es terrible, eso es terrible, tanto en educación como en los procesos electorales. ¿Qué le podemos exigir a un diputado para que pueda lanzarse como diputado? No hay perfil. Puede ser desde los 18 años, ¿verdad? No hay perfil y entonces no hay elemento sobre el cual uno pueda prepararse para cumplir ese desempeño, para desempeñar ese puesto. Yo creo que aquí hay mucho por hacer y en las consultas que se hicieron fueron asambleas, fueron dichos dizque de expertos, de alguna manera opinar, pues no tuvimos chance, ¿verdad? Entonces, aquí es donde el sentido de participación social es importantísimo. Todos, bueno, casi todos, hemos tenido problemas con la justicia. Todos, casi todos. No quiero generalizar. En los cuales no sabemos por qué se decidió en contra de algo que era tan claro, ¿verdad? Aún familiar o personalmente, ¿verdad? Y no podemos exigirlo porque no hay este perfil al cual nosotros podríamos recurrir justamente para valorar. La Constitución, por ejemplo, pues nos presenta unas exigencias para ser ciudadano, pero están distribuidos en diferentes artículos, en diferentes leyes, y lo que nosotros necesitamos tener, bueno, ¿qué es lo que se espera de performance, de desempeño de un ciudadano? ¿Qué es lo que se espera de un gobernante? ¿Qué es lo que se espera de un juez? ¿Verdad? ¿Qué es lo que se espera de un ministro de justicia? No lo tenemos claro. Y entonces, si no lo tenemos claro, pues hay mucho por hacer, ¿verdad? Y ahí está, no nada más lo que por ley se puede exigir, sino por la experiencia misma que nos da la posibilidad de saber que todo juez, todo funcionario es fundamentalmente un ser humano y como ser humano tiene ciertas exigencias por su propio humanismo, el humanismo mexicano que se le ha llamado, ¿verdad? Eso forma parte de un proceso de desarrollo personal y desarrollo social. Esto es lo que yo quería decir. Ahora, esto no es cuestión de tiempo. Cuando los procesos se alargan, los procesos se complican porque el ser humano tiende a hacer la realidad simple compleja. Entonces, no creo que sea cuestión de más tiempo o menos tiempo. Es cuestión de saber claramente qué es lo que podemos exigir jurídica, humanamente, profesionalmente, pues, de quienes se desempeñan como jueces, ¿verdad? En todos los niveles. Eso es lo que yo quería decir. Muchas gracias, doctor Benavides, por su participación.
Muy agradecidos. Hay un espacio para los ponentes, si desean abundar algo, hasta por 3 minutos cada uno de ustedes. Alberto Peralta. Sí, bueno, rápidamente, en algo que sí estoy de acuerdo con Francisco Villalón, es en que está muy atropellado el procedimiento legislativo. Eso de que dictamine esta legislatura y la apruebe el siguiente es algo que violenta la deliberación. En eso sí me llama mucho la atención. No estoy seguro de que se ajuste al 72 constitucional. Creo que no lo viola en su texto literal, pero sí al sentido de la ley orgánica del Congreso. Eso sí es lo que me llama la atención. Quiero nada más señalar que no solo se trata de tribunales federales, abarca también a los tribunales de los estados. Y algo que me hizo ver Guillermo Macías Dios Infante, muy interesante, no se tocó a los tribunales administrativos. Y sobre ese aspecto del plazo y lo atropellado, el transitorio da 90 días hábiles para que el Congreso reglamente la reforma. Solo que son 90 días en los que se va a discutir el paquete financiero del ejercicio fiscal entrante. Siempre eso es complicado y más aún en el primer año de ejercicio administrativo, la primera entrada de administración. Entonces eso pues hay que considerarlo, que se me hace un atropellamiento, se me hace una deliberación atropellada. Sí me llamó mucho la atención ese transitorio que da 90 días en este periodo, donde se glosa el informe de gobierno, el último de la administración, y se prepara el paquete financiero del ejercicio fiscal entrante, que siempre es complicado, pues, aún en el inicio del gobierno. Finalmente, nada más quisiera concluir. Un paro por razones políticas, deslegitima al juez que actúa como tal. Un juez no conoce, la clásico axioma es que el juez conoce según la ley, no de la ley. Sobre todo cuando la ley ni siquiera es ley, es proyecto. Que la Suprema, el Pleno, delibere sobre un proyecto me parece del todo irregular. Y al descalificar ni siquiera la ley, sino el proyecto, están descalificando el proceso legislativo. Eso es un golpe de Estado, gravísimo. Es gravísimo y pues creo que tendremos que tenerlo presente. Eso es todo, muchas gracias, perdón. Gracias, maestro Peralta. Licenciado Guillermo Macías, ¿desea agregar algo? Si puede prender su micrófono, por favor. Sí, gracias. Brevemente, señalar que desde luego la iniciativa y ahora el dictamen final, creo que dejan sin cubrir un aspecto muy, muy importante, como lo es la serie de requisitos a evaluar por parte de quien va a hacer las propuestas de candidatos, ya sea el Poder Ejecutivo, las cámaras o el Poder Judicial. ¿Qué requisitos deben cubrir los aspirantes que se registren como tales para concursar por una plaza de juzgador? Y desde luego también quiero comentar que ya lo acaba de mencionar mi amigo el doctor Peralta, que no se tocaron los tribunales administrativos, lo cual desde mi punto de vista es fundamental dentro de esta reforma judicial. He tratado de encontrar la causa por la que no se tocaron y no la encuentro, pero creo que en materia de justicia administrativa es imperioso una reforma como esta. Por último, bueno, pues la convocatoria que expida el Senado para elección de los diversos cargos jurisdiccionales federales deberá de ser muy detallada para que en cuanto a qué requisitos se deben cumplir y qué cuestiones deben acreditar haber hecho en, en, la, en la vida profesional los aspirantes. Y desde luego creo que también se debe reglamentar muy bien la cuestión de foros y debates de los que ya habla la Constitución, para que haya la posibilidad de cuestionar por parte de la población, de los ciudadanos, a los propios aspirantes.
Es decir, una especie de audiencias como las que se celebran en el Senado de Estados Unidos, donde le sacan sus trapitos al sol. Esto sería también un proceso muy sano dentro del aspecto para que quienes lleguen al final a la boleta electoral sean gentes realmente de capacidad y merezcan ser votables. Eso es todo. Gracias, licenciado Macías. Don Francisco Villalón, ¿algo que desea agregar? Por favor. ¿Puede prender su micrófono, don Francisco? Bien, pasó algo que pasa. Se silencia la sociedad, se silencia la participación, ya lo dijo, no pudimos participar otros pensantes, ni siquiera en los foros, no se ponen las ponencias en los foros, no se hace el principio de complementariedad, hay una simulación. Precisamente había la iniciativa de poner a consulta las cosas. Aquí no se puso la consulta a las cosas. Hay una incoherencia completa. Esto hay que señalarlo, pero también hay una simulación constitucional porque los procedimientos se violan y las mayorías se violan. Con solo poner esta legislatura una legislación secundaria que no fuera reforma constitucional, entonces, en los términos que se ha hecho, pudiera valer como reforma judicial a pesar de lo que diga la Constitución, porque lo que han hecho con esta mayoría calificada es que puedan o reformar la Constitución o hacer legislación secundaria que viole completamente la Constitución. Estamos en una éxtasis, como vuelvo a decir, en una crisis constitucional. Y estoy de acuerdo con los perfiles que señala don Luis Benavides, porque lo que necesitamos es una retroalimentación. Necesitamos un proceso de retroalimentación. Necesitamos procesos de evaluación formativa que sean anticipados o preparativos y que sean conforme a digamos, a las funciones y también post cargo. Había una cuestión que podría adaptarse, que es el principio de rendimiento de cuentas que se hacían al final del cargo en la colonia. Tiene que analizarse también, tiene que haber un diagnóstico también de qué jueces están siendo realmente corruptos, qué violaciones grandes y extraordinarias se han hecho. ¿De qué nos sirve un proceso de aparente votación? Porque hay una simulación de votación. Esto no es votación popular, no es votación democrática, es una dedocracia de un poco número de la partidocracia de un solo partido y de realidad de un caudillo único que va a Palomino. Ese es el sistema de Palomino. Entonces, bajo una fachada, no necesitan hacer esto. Como digo, una reforma judicial para, en lugar de tener solo 4 jueces por cada 100,000 habitantes, tengamos 25 jueces, que es el promedio mundial, entonces esos 20 jueces que nos faltan serían sujetos a la elección si quieren el régimen. Seamos razonables, no gastemos el dinero en una sustitución que no nos ayuda. Si tuviéramos dinero, lo gastáramos. Cubramos entonces los requisitos de orgánicos reales que necesita que una visión conocedora del Poder Judicial nos haría tener. No se ha mencionado esto por nadie. Me llama muchísimo la atención. Y los problemas del procedimiento, que puede acotarse un procedimiento distinto, se tocan bien en el artículo 17, es la parte positiva. Reducir a 1 año y a 6 meses los procesos, pero pudiera también ponerse en materia civil.
Aquí hay experiencias, inclusive en Mesoamérica, de cómo sucedió. Entonces estamos, como digo yo, afortunadamente teniendo que pasó el ágora, al foro, a la república, a, al diálogo, cuestiones realmente importantes. Ese para mí es el legado positivo del sexenio de López Obrador. Pero este proyecto y la serie de proyectos precipitados, sobre todo el tiempo de decisión, me parece un acotamiento de algo que denunciaron los grandes administrativistas García de Enterría y González Pérez diciendo que era nulo. Cuando tú intervienes para dejar normas después de tu mandato, sea en forma directa o indirecta, porque los periodos sexenales deben respetarse. Hay un respeto al próximo régimen. Y el próximo régimen no es una garantía a la presidencia, es una garantía a la ciudadana para la renovación, es decir, una especie de contrapeso al poder anterior. Y esto implicaría una visión de protección constitucional o de mera consideración política de que hay una falta de oportunidad. Hay muchos comentarios más. Con esto cierro. Muchas gracias, maestro Villalón. Doctor Benavides, ¿desea abundar en algún punto? Muchas gracias, doctor. De nuestros amigos participantes, ¿alguno de ustedes quiere preguntar algo a los ponentes? Pues los 200 Libres y el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios agradecen mucho la participación de los abogados, de nuestro maestro, el doctor Benavides, y agradece a quienes nos acompañan y nos permiten compartir lo que podemos presentar. Les damos las buenas noches. Dígame, doctor, dígame. Hay una mano levantada. No la tengo vista. Quien no tiene iPhone. Es que no se ve, pero dice iPhone, creo que levantó la mano. Ok, tengo iPhone y Adelante estoy si alguien desea preguntar. Puede tomar la palabra, encienda su micrófono nada más. Gracias, doctor. Pues los 200 Libres y el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios les damos las gracias por acompañarnos. Quedamos de vernos para la próxima. Hasta pronto. Gracias.